Es un poquito de lo que es el pecado y el arrepentimiento, ¿no? Y bueno, yo estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo ahí varios pasajes y bueno, para poder llegar al arrepentimiento, hermanos, pues es necesario primeramente reconocer que estamos pecando, ¿no? Sabemos que la Biblia nos dice, ¿no? Hay Romanos que todos somos pecadores, ¿verdad? Y que no hay ni un justo, pero no hay que valernos de eso. Me refiero a que eso es algo como que ya lo traemos porque tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? Pero hay pecados que nosotros mismos hacemos y constantemente los seguimos haciendo, y incluso hay cosas, hay pecado que no nos damos cuenta y por lo tanto no podemos arrepentirnos. No podemos arrepentirnos de algo que no hemos hecho, o sí, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que haber hecho, tenemos que estar conscientes de que lo hicimos o de que lo estamos haciendo para poder arrepentirnos. No sé, por ejemplo, yo le pregunto al hermano, oye hermano, arrepiéntese hermano de la vez pasada que me dio una bofetada. El hermano se va a quedar así como que, no, ¿cómo se va? No se puede arrepentir porque no me la dio, no pasó. Entonces, así mismo cada uno de nosotros tenemos que primeramente reconocer que estamos en pecado, que estamos ante Dios, no estamos haciendo las cosas bien y necesitamos ponernos a cuentas con Dios y reconocer que le estamos fallando. Como les decía, no podemos arrepentirnos de algo que no hicimos, ¿verdad? Y vamos a Lucas, en Lucas 15. Yo creo que esa parábola ya todos la conocemos. Dice en el 15, en el 11, dice 15:11, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros? Bueno, yo quiero parar un poquito aquí. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y el 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Todos sabemos, bueno, Dios... todos hemos pasado por ciertas situaciones económicas. A veces hemos estado pues más o menos bien, a veces hemos estado un poquito no tan bien. Yo creo que a todos nos ha pasado, pero yo creo que, o a menos de que alguien que me pudiera decir, esta vez no tuve que comer nada, o sea, nada, no comí. Yo creo que todos sabemos que Dios nos cuida, Dios nos provee de todo. Y así como el hijo pródigo, él reconoció que en casa de su padre había todo, así nosotros, ¿no? A veces cuando estamos en pecado es difícil regresar al camino de Dios, pero
haciendo mal, que estamos en pecado y volver de donde salimos, ¿no? De donde Dios nos sacó. Y dice el 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice que deseaba comer de las algarrobas, de lo que comían los cerdos. No, yo la verdad no sé mucho qué es, pero pues sí sé qué es lo que comen los cerdos. Es pues, puro desperdicio, ¿no? De todo. Entonces, se dan cuenta después de tenerlo todo, desear comer eso. ¿Por qué? Porque se vino una hambre a esa provincia, no había nada, ya se había malgastado todo y mal, ¿verdad? Perdidamente, dice aquí. Dice en el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí vemos que estaba reconociendo, ¿no?, que había pecado. Cada uno de nosotros, les comentaba que es importante, ¿no?, que reconozcamos que le fallamos a Dios, que le hemos estado fallando a Dios y volver, ¿no? Eso es lo más importante, lo más bonito de volver, no quedarnos ahí, no pensar, bueno, ya le fallé, ya me quedé aquí, no. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y bueno, hermanos, así es como Dios nos recibe cuando nos arrepentimos. No nos da la espalda, al contrario, se alegra y nos dice y nos recibe de la mejor manera, con los brazos abiertos. Pero si nosotros no volvemos, no nos arrepentimos, pues nunca va a pasar eso, ¿no? Nunca va a pasar eso, lo que Dios quiere. Algo importante, y yo veía que es muy importante cuando esta persona, el hijo pródigo, volvió en sí, ¿no?, y reconoció que había fallado. Y lo más importante, ¿qué es, hermanos? Que se arrepintió, ¿no? Eso es lo más importante. Y bueno, hermanos, otro ejemplo, yo veía otro ejemplo de pecado. Y si me acompañan a Samuel, primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Dice en el 15:1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Esto era algo que le encargaron a Saúl por medio de Samuel, Dios, y le encargó esto. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y bueno, aquí ya pues Saúl convoca a su pueblo y todo. Y en el 11, ahí mismo en el 11 dice:
Dice... Dice dice en el 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y bueno, aquí ya estaba pecando Saúl. ¿Por qué? Porque ya le habían encargado algo, le habían dicho que destruyera todo. No le dijeron tráete lo mejor, ni perdona a nadie, era destruir a todo. Y aquí Saúl ya había perdonado al rey Agag, y a lo mejor del ganado que ellos tenían, pero con un propósito lo había hecho. Lo había hecho con el propósito de ofrecérselo en este caso a Dios. Dice en el 11, en el 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl, él estaba en su parecer, en su entendimiento, creía que él había cumplido. ¿Por qué? Porque pues sí hizo, pero no lo hizo todo como lo habían mandado, ¿verdad? Dice, en el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Dice Saúl, porque el pueblo perdonó. A Saúl era como quien dice el encargado, ¿no? El encargado de esa misión. Él era el encargado, y a él le demandaron algunas cosas. Le dijeron, ve, destruye todo, y así. Y aquí Saúl ya le estaba echando la culpa al pueblo, ¿no? Siendo cuando él era el responsable. Dice en el 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho en esta noche. Y él le respondió, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, otra vez, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y bueno, hermanos, otra vez, hermanos, dice él lo dice, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Samuel estaba diciendo, Saúl, ¿por qué no obedeciste a la voz de Jehová?
¿por qué trajiste a esos animales, a esas vacas, ¿por qué trajiste al rey? Y Saúl, en su entendimiento, creyendo que estaba haciendo bien, aparentemente podríamos decir que era algo bien, aparentemente, porque no estaba haciendo algo. ¿Por qué? Porque él quería ofrecérselo a Jehová, como dice aquí, a Jehová tu Dios, le decía a Samuel. Pero ese no era el encargo. El encargo era, ya sabemos, ¿no?, que destruyera todo. Y bueno, sabemos que aquí Saúl desobedeció y pecó. Ya, como les comenté, perdonaron al rey y todo lo mejor del ganado. A veces en nuestra propia opinión estamos haciendo lo correcto y no consultamos a nadie. ¿Por qué? Porque creemos que estamos haciéndolo bien. Es importante, hermanos, que preguntarnos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo las cosas correctamente. Porque si no nos preguntamos y seguimos así, pues nunca nos vamos a dar cuenta, tal vez. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien. ¿Cómo podemos saberlo, hermanos? Para saber si estamos bien o estamos mal, estamos viviendo en pecado o no. Pues hay varias maneras, hermanos. La principal, orando a Dios. Tenemos que orar a Dios, preguntarle a Dios si realmente estamos viviendo conforme al orden de Dios, conforme como Él quiere que vivamos. Yo también ponía aquí de otra manera, pues están los pastores. Los pastores de una u otra manera nos pueden aconsejar, nos pueden guiar también, nos pueden decir si estamos viviendo en pecado o no, si estamos haciendo bien las cosas o no. Por muchas cosas, hermanos. Hay muchas situaciones en las cuales creemos que no estamos del todo mal o del todo bien, pero la Biblia nos enseña que el que sabe hacer bien y no lo hace le es pecado, ¿verdad? Entonces yo pues me ponía a ver así algunos ejemplos y a veces no sé, todos tenemos vecinos que no son tanto de nuestro agrado, y lo digo no que nos caigan mal, sino que simplemente a lo mejor hay vecinos que pues ruidosos, hay vecinos que a lo mejor no barren y toda la basura se te viene para acá, pero de ahí a lo que pensemos o lo que hagamos, eso es lo que va a contar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo salir y barrer y enojado porque la vecina no barre y siempre se me viene para acá y todo eso, y enojado, pues no, así no son las cosas, ¿verdad, hermanos? Otra de las cosas es, pues también a veces tenemos ciertas situaciones, cada quien en su casa, digo, son ejemplos, no quiere decir que sea así. A veces los matrimonios le echamos la culpa al otro, pero a veces nosotros lo que hacemos y lo que decimos, eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien, y son ciertas cosas que no nos damos cuenta hasta que no se lo comentamos a alguien. Como les decía, ciertas personas, digo, los pastores principalmente, no podemos ir tampoco, bueno, hay personas, ¿verdad? Líderes que se encargan de aconsejar, de todo eso, y una vez que uno lo comenta, es así como nos damos cuenta. Mire, pastor, es que esto y lo otro, y luego ya, pues, no, pues estás mal. Pero ¿cómo, pastor? Pues sí, estás mal, lo que estás haciendo pues no está bien, ¿verdad? De acuerdo al orden de Dios. Y es como debemos de empezar a cambiar las cosas, ¿no? Si nunca lo comentamos, nunca nos vamos a dar cuenta. No hay que ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Alguien que me ayude con Proverbios 3:7, por favor?
seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo aquí ponía, a veces ante la gente, lo que hacemos, pues no está mal, ante la gente normal, la secular. Pero, por ejemplo, hay cosas que la Biblia no nos lo prohíbe, pero no las hacemos porque por testimonio, también porque podemos hacer caer a otros hermanos. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos han preguntado, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que bailen, por decirlo así? No tiene nada que ver, estás bailando, no es. Y a lo mejor, o sea, no quizás, hombre, es un pecadote si bailas ya, pero otra vez, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Nosotros debemos de ser testimonio a la gente, ¿verdad? La música. Oye, no, pues, ¿qué tiene? Pues el Rocío Dúrcal, ella no dice maldiciones ni nada, pues, ¿qué tiene? Le canta el amor, todo eso, ¿no? Entonces, como les comentaba hace ratito, tenemos que entender, tenemos que saber y reconocer que eso no está bien, que lo que está pasando, pues no. Y ante la gente, pues sí, ante la gente normal, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué tiene? No pasa nada. Ahora, hay cosas, hay ciertas situaciones que, pues, que no, que las seguimos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no preguntamos por qué, porque las queremos seguir haciendo, porque no queremos dejarlo así de sencillo. No queremos dejarlas de hacer y no consultamos a nadie. O simplemente le preguntamos a la gente, incluso a gente cristiana, hasta que no oímos la palabra que queremos oír, es cuando ya estamos a gusto, ¿verdad? Debemos tener cuidado, hermanos, de no ser como el faraón. Cuando las plagas, cuando le estaban enviando las plagas, las 10 plagas, ¿qué hacía el faraón cada vez que le enviaba una plaga? Se arrepentía, ¿verdad? Pero ya cuando le quitaban todo, ¿qué hacía? Volvía, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser así como él, ¿verdad? Porque Dios no es su juego. A veces nos creemos que Dios es bueno, pero también es justo. Yo, hermanos, me acuerdo cuando estaba en Guadalajara y ahí nos hacían auditorías, ahí en la planta donde estaba yo, y eran auditorías que si salíamos mal, pues yo como responsable, pues me podían pues incluso correr a toda la compañía, ¿verdad? Pero yo como responsable, pues yo iba a tener la responsabilidad. Y me acuerdo que en una ocasión yo le decía a Dios, perdóname Dios, por favor, ayúdame a pasar esto, no quiero que nos vaya a ir mal por muchas cosas, ¿verdad? Ayúdame, ya voy a ponerme a cuentas contigo. Y todas las hermanas así, estaba viendo el pecado. No, simplemente son cosas que pues estaban pasando, ¿no? Cosas que a lo mejor en ese momento de mi vida pues no estaba haciendo las cosas bien. Y me refiero a, no tienes que robar para que sea algo. Sabemos que no hay pecado grande ni pequeño, era pecado, simplemente. Entonces, pero ¿qué pasaba? Que a veces
Ok, pasaban las cosas y todo bien, y después otra vez. Y es un ejemplo, hermano, no quiere decir que lo volvía a hacer, no, pero ese ejemplo les pongo para no ser como el faraón, que una vez que pasaba todo, volvíamos, y volvíamos, y volvíamos. Entonces, es importante, hermanos, que reconozcamos realmente esa parte, ¿no? ¿Alguien que me ayude en 1 de Juan 1:9, por favor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1:9. Dice 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesarlos, hermanos. No podemos, o sea, si no los confesamos, Dios es fiel y Dios dice que es fiel y justo. Si los confesamos, si no los confesamos, no se puede, hermanos. Tenemos que confesarlos tal cual es el pecado. Ya no nos han compartido, ya nos ha compartido el pastor. Tenemos que decirlo, hermanos. ¿Qué es lo que estamos pecando? No a nosotros, a Dios. Pecado no confesado, pecado no perdonado. A veces creemos que el remordimiento nos hace merecedores de perdón. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese remordimiento de cuando hacemos algo, estamos bien con el remordimiento a todo lo que así de que le fallé, ¿por qué lo hice? Y tenemos ese remordimiento, pero eso no nos hace merecedor de perdón. No porque tengamos ese remordimiento ya Dios nos va a perdonar. No es así. Una confesión no es sencillamente decir, Dios perdóname, volví a pecar. Tenemos que ser transparentes con Dios, tenemos que decirle a Dios en lo que estamos fallando. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando confesamos nuestros pecados internamente, o sea, que no le decimos a nadie, nada más nosotros, y juramos por lo más sagrado nunca volver a hacer eso que estamos haciendo, siempre lo hacemos? ¿Por qué creen, hermanos? Porque nos engañamos a nosotros mismos, porque no le comentamos a nadie. ¿Por qué? Porque lo queremos volver a hacer. ¿Por qué? Porque creemos que nos da pena comentarle al pastor, nos da pena decirle, y se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Pero ¿qué es peor, hermanos? El pastor no va a andar diciéndole a nadie tampoco, pero ¿qué es peor? Que te quedes con ello y sigas pecando y al final no tengas oportunidad. Porque Hebreos 12:17 dice, ¿alguien que me ayude, por favor? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sí, el 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Va a llegar el momento, hermanos, en que Dios nos da la oportunidad a todos de arrepentirnos, y Él nos ama y nos da la oportunidad de esa, pero algunos no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque queremos seguir haciendo lo que no está bien, o lo que queremos no está tan mal. Pero dice aquí que algunos lo dicen en el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y bueno, hermanos, yo termino con este versículo y lo tengo aquí en 2 de Pedro